con este clima de polarización, me dice Marcela Aguilar en Facebook, señor Ángel Valderas, no se ponga el chaleco de MC, mejor aguante un poco el frío. No podemos caer en esos niveles. En primera, el tono de naranja es otro. Pero imagínense que ya no nos podríamos vestir de azul porque dirían que somos panistas, o de amarillo porque seríamos perredistas, o no podría usar este color verde porque sería del verde. No podemos llegar a ese nivel, ¿no? Y bueno, Rafael, justamente tú marcaste una diferencia que me parece, así como fue premonitorio que Xóchitl Gálvez se disfrazara de botarga en el Senado, porque fue una botarga de dinosaurio, de dinosaurio. O sea, exacto, esa fue de dinosaurio, no fue de cualquier animal. O sea, efectivamente, dice Jorge, pues no tiene nada que ofrecer al pueblo de México. Y sí, es sintomático lo que tú señalaste, Rafael, el cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez en Acámbaro, que con todo mi respeto, yo tengo amigos y exalumnos de Acámbaro, con respecto a Ciudad de México. O sea, hay una diferencia enorme. Y efectivamente, la guerra sucia, las críticas, donde la oposición también la tiene difícil. Miren, aquí en Querétaro, el 21 de agosto de 2022, se cayó una trave en una obra inútil que está haciendo el gobierno panista de Querétaro en 5 de febrero, donde todos los queretanos ya estamos hasta el coco de esta obra, ¿no? Y yo me preguntaría, bueno, pues, ¿cuántas traves se cayeron en la barda que construyó Felipe Calderón para una refinería que nunca existió? Pues es natural que no se les caen traves porque no construyeron nada. O sea, la estela de luz, eso es natural. Yo soy ingeniero civil, siempre hay accidentes, siempre hay partes que se caen. Y yo diría, critican lo de esta trave o esta dovela, cuando dejaron tirados ellos mismos el tren rápido Toluca-Ciudad de México, en el que se gastaron 60 mil millones de pesos para una obra presupuestada en 30 mil millones de pesos y la dejaron tirada un tercio. Esto es mucho más grave que la caída de una dovela. Pero bueno, no sé si quieras abundar, Rafael, creo que yo también señalaste dos cosas relevantes. El plan C, que la gente le tiene que quedar claro. Hoy lo vemos con la presidencia de Andrés Manuel. Se requiere tener un Congreso que vaya también en la dirección de la transformación. Y bueno, ¿qué le dirías a gente que está preocupada como María Inés Sánchez, que nos dice en YouTube, por favor no le den cargos a estos chapulines, empezando con Rommel Hanron, cerrando con Erubiel, o Sí Soy Carmen, que nos dice no queremos otra Lili Telles? Y bueno, ¿cómo la ves esto, Rafael? Porque es difícil, efectivamente. Por un lado, estamos en la transición, se está desmoronando la oposición, muchos están viniendo de este lado, ¿no? ¿Cómo crees que se podría controlar esa situación? Porque también podría ser un riesgo para Morena llegar a esta situación. Por supuesto que es un riesgo. Por supuesto que cualquier alianza o aceptar a alguien que viene de fuera es un riesgo, pero yo quiero decirles lo siguiente, el riesgo es permanente y esta es la misma estrategia que se utilizó por Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Andrés utilizó esta estrategia y ahí es cuando vino un montón de gente que venía del PAN, del PRI, de otros lados a Morena. Y la verdad es que la llegada de ese sector sí contribuyó de manera muy importante a que el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, de la coalición encabezada por Morena, fuera tan abultado en las elecciones del 2018. Ahora necesitamos que sea más abultado, porque estamos apuntando al plan C. Necesitamos conseguir la mayoría calificada en el Congreso. Entonces, sí necesitamos, entre otras cosas, que la gente pues se cohesione alrededor del proyecto y que entienda que además lo importante es el proyecto en sí, ¿no? Es decir, no tanto el currículum o el pedigrí de la gente, es decir, necesitamos que todo el mundo, lo que está ocurriendo es que se está construyendo una nueva hegemonía, se está construyendo un nuevo proyecto de nación y esto tiene que ver
con una cosa que es muy importante. Mira, a lo largo del siglo XX, la izquierda básicamente debatió acerca de cómo llegar a gobierno. Eso fue, y los grandes debates de la izquierda tenían que ver con que si la ruta era la de Lenin, que era la del qué hacer y el cómo empezar, o si la ruta era la de la socialdemocracia de Bernstein, o que si la ruta era la de Salvador Allende, o que si era la ruta de la guerrilla y el movimiento foquista y todo ese asunto. Bueno, ahorita eso no estamos en ese debate, estamos en gobierno. El tema para nosotros es cómo consolidar ese gobierno, cómo fortalecer ese gobierno y cómo, entre otras cosas, acabar de desmantelar el viejo, un sistema de partidos profundamente corrompido, que es el sistema del PRI, el PAN y el PRD. Entonces, entre otras cosas, tenemos que entender que hay pues fuerzas que son locales y fuerzas que tienen un peso importante que si no las rompes no puedes avanzar. Yo recuerdo perfectamente un debate parecido que se dio en la década de 1930, cuando surge el fascismo como amenaza. Había un sector que decía, no hombre, nunca nos vamos a aliar con la socialdemocracia porque son los que traicionaron a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Y había un sector que decía, oiga, no, es un fenómeno nuevo y tenemos que hacer una alianza con todo el mundo para acabar con el fascismo. Si me permites, yo creo que estamos un poquito en ese periodo, porque estamos en un momento, estamos en plena crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo está en crisis, pero no ha desaparecido, y es en los momentos de crisis cuando se vuelve particularmente peligroso. Si nosotros no resolvemos, no conseguimos la unidad ante la crisis del neoliberalismo, lo que va a ocurrir es que se va a acabar reconstituyendo o refortaleciendo todo el proyecto neoliberal. Y esto tiene que ver con una reflexión a largo plazo. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el cómo consolidar el proyecto. Yo te quiero decir una cosa, por supuesto que a todos nos preocupa la posibilidad de que haya traiciones, pero yo quiero que hagamos cuentas. En la elección del 2018 no se recibió nada más a Lili Téllez y a Germán Martínez, se recibieron a cientos de gente. Morena recibió a cientos de gentes que venían de la derecha, del PRI, del PAN. Los únicos dos actos de traición brutales, esos sí, terribles, muy dolorosos, son esos, los de Lili Téllez y los de Germán Martínez. Hubo otros actores que la verdad entraron a Morena, agarraron la onda y han hecho un buen papel. Hay muchos senadores y diputados que están en esa lógica. Y quiero decirte también que no necesitas a gente que venga del PRI y el PAN para que tengas traiciones, ¿eh? La historia de las revoluciones de México te habla de cómo es la propia izquierda la que luego comete traiciones muy fuertes al movimiento. Es decir, yo te recuerdo el pleito brutal que hubo de los magonistas con los zapatistas, es decir, los dos acusándose de traidores. Es decir, lo que importa, aquí digo yo, es el proyecto. Y además le pido a la gente que revise bien los casos. Si tú revisas la lista de gente que se está incorporando, encargos, es decir, primero, sí es importante hablar con todo el mundo. Y lo importante sí es, bueno, obviamente no vas a aceptar a todo el mundo. Es decir, obviamente hay gente con la que puedes platicar, pero no le vas a dar cargos de responsabilidad pública, no los vas a colocar de funcionarios. Y lo que sí te quiero decir es que si tú revisas el listado de Morena, te vas a dar cuenta que de que la inmensa mayoría de la gente que está propuesta para cargos importantes es gente que tiene una tradición de izquierda y que ha sido muy consecuente con la lucha, etcétera. Solamente encuentras estos casos, hasta donde yo he podido ver, tal vez me equivoco, tal vez habrá alguna excepción. Solamente encuentras estos casos en los lugares en los que la izquierda es muy débil, en los que no puedes ganar si no desgajas al PRI o al PAN. Entonces, todas estas cosas son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y hay otro factor que a mí me importa mucho, y es el hecho de que yo sí creo que la formación política sí transforma a la gente. Es decir, a nosotros nos ha pasado en el instituto.
De repente te viene gente que viene de formaciones muy, muy católicas o de derecha, y de repente les llega información que les cambia la visión del mundo y que les permite pues actuar bien y que les permite tener una actitud que no está mal. Ahora, yo sí quiero decirte que sí hay un cambio importante en la nación. Y hay un cambio del nivel del debate político, y hay un cambio también en el nivel de comportamiento ético a nivel nacional. Es decir, por ejemplo, a Andrés le han inventado lo que sea, lo acusaron de todo, que si tenía un departamento y se lo investigaban hasta a fondo, ¿no? Mientras que la derecha tiene unos casos de corrupción brutales. En esta contienda, lo que estamos viendo es que el PAN, la derecha, el PAN y el PRI nos presentan a su candidata supuestamente más limpia y más inmaculada, que es Xóchitl Gálvez, y la señora pues tiene vínculos con el cártel inmobiliario, tiene la Casa Roja. Se nos están olvidando los escándalos de Xóchitl Gálvez. Tiene contratos por más de 1,500 millones en sus empresas, ¿no? Contratos que logra desde cargos de decisión, es decir, por eso se desinfló, entre otras cosas, se nos olvida. Pero entre otras, por eso se desinfló Xóchitl Gálvez. En cambio, ¿qué es lo peor que puedes decir de Claudia Sheinbaum? Lo peor que se ha dicho de Claudia Sheinbaum es que, híjole, pues que a su hija tiene una beca del CONACYT, imagínate. ¿Qué es lo que tú estás diciendo de la trave? Es decir, te das cuenta que las acusaciones que hacíamos en tiempos de Felipe Calderón era que Felipe Calderón había desatado una matanza, había metido al país a un baño de sangre, del cual todavía no salimos, porque ese es el drama, de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. En cambio, ahorita, ¿de qué acusan al gobierno de López Obrador? Que a una empresa privada, ¿sí?, que estaba colocando una trave, se le cayó la trave, me doy. Francamente, estamos en otra escala. Y es todo. Rafael, bueno, pues muchas gracias. Jorge, te pido 1000 disculpas. Ya no hay tiempo para otra intervención. Tenemos ya 2 invitados para la siguiente mesa de análisis, que es Víctor Aramburu y el doctor Isaac de Paz. Jorge, Rafael, les agradezco mucho. Discúlpenme los errores en la conducción. Pero bueno, de vez en cuando me toca sustituir a Vicente y apenas al tengo que contrario, yo me disculpo por haberme alargado. No, yo encantado de escucharlos a ustedes. El tema da y creo que sí tenemos que seguir discutiendo mucho. Bueno, les agradezco mucho, vamos a abrir espacio a nuestros nuevos invitados, y muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Jorge. Por aquí nos vamos a estar viendo en la próxima. Habrá